historia. Nos han precedido otras 3 y quería agradeceros vuestra presencia en principio, igual que a los cultivadores y a la chicharra, que son los organizadores, promotores de estas jornadas, y a todos los que han intervenido previamente y con todos los colaboradores, desde Carmen a todos los que habéis participado en todas las mesas. Al ayuntamiento que nos facilita estos recursos, estos medios, con Benjamín a la cabeza, y también quería agradecer a Sergio, que nos está haciendo una labor impresionante grabando las charlas, conferencias, las jornadas, y que en un gesto espontáneo y de generosidad se ha trasladado con todo su equipo de Valladolid estos días a pasarlo con nosotros y a grabar las jornadas. Igualmente tenemos esto aquí simplemente para agradecer la colaboración de las bodegas que nos han facilitado estas caldos para poder obsequiar a nuestros invitados. Ahora, a continuación, no sé si así, una foto, por favor, para mandárselo a las bodegas, que sepan que hacemos agradecimientos y que colaboramos con ellos también en la difusión. La bodega de Alcazarén, Murillo, Alfonso Murillo, la de Eresma, bueno, la de Soterraña de Olmedo, con Ana Jimeno, que nos facilita y nos colabora, y la de La Mejorada, con Paloma Zendón, que igualmente nos han enviado estos vinos. Y sin más, empezamos la presentación, bueno, un poco de la mesa. Quitamos esto. Pero el orden de intervención, voy a ir presentando a cada uno de los ponentes. Se va a hacer una intervención de 10-12 minutos y a continuación abriremos un pequeño debate. Les va a abrir la mesa Jesús. Bueno, en realidad todos ellos son de difícil presentación. De ahí el díptico que hemos emitido, que tenéis para que se refleje una pequeñísima parte de toda su biografía y trayectoria. Pasamos a Jesús Santa. Lo conocí en Olmedo el 20 de mayo de 2017 en la librería Lope de Vega, en la presentación de su libro Los Pozos de Niebla. Es un polifacético divulgador que en su momento se atrevió también con la política, 12 años de concejal en el Ayuntamiento de Valladolid y 8 años en la Diputación. Habría muchas anécdotas que contar al respecto. Y es un pósito de conocimientos, memorias y experiencias. Y con ello te da la palabra, Jesús. No, muy bien. Yo creo que podemos quitar la mascarilla, ¿no?, para hablar. Sí. Bueno, sobre todo casi un poco, incluso de cara a que ustedes puedan escuchar bastante mejor. Bueno, como la dinámica de esta actividad es que hacemos una exposición, luego entramos en debate, en diálogo, en exposiciones, sin escuchar también vuestras aportaciones, pues yo creo que efectivamente con esos minutillos que dice Ángel es más que suficiente, y evidentemente siempre van a quedar cosas pendientes. No se puede resumir ni en 10 minutos ni en media hora pues determinadas cosas. Bueno, en el folleto aquí figura historia y memoria a través del patrimonio popular, que soy yo un poco la persona que está detrás de esa frase. Bueno, vosotros, los que me conocéis, sabéis que me dedico básicamente a eso, al patrimonio popular en el sentido más amplio de la palabra, sobre todo también a recoger el conocimiento y a distribuirlo, el conocimiento. Para mí la base de la cultura, la base del patrimonio, la base de la memoria es no solamente conocer, sino dar a conocer. Es decir, la posición del erudito subido en la columna con su enciclopedia, yo creo que no contribuye especialmente a la base de la sociedad, a crear cohesión social, a adquirir conocimiento. Claro, la memoria, historia y memoria a través del patrimonio popular tiene una connotación especial. La humanidad no va a golpes, no va a saltos, camina. Nosotros nos movemos caminando, correr es una excepción.
que igual que hacen algunas tribus por ahí en África o en Centroamérica, que se desplazan corriendo a todos los sitios. Y caminar significa que tú, hasta que no tienes un pie en el suelo, no levantas el otro. Es decir, que vas avanzando de una forma que vas, digamos, construyendo camino. No vas evitando el camino, vas marcando el camino. Y el patrimonio popular tiene una función básica, y es que es el que contribuye a la cohesión de una comunidad, a la cohesión social, porque es que va guardando realmente la memoria. Va guardando la memoria por varias razones, porque se va transformando en general, entonces va cambiando. Y por tanto va introduciendo nuevos elementos arquitectónicos, nuevos elementos de utilidad, nuevas apropiaciones por parte de la colectividad. ¿Para qué sirve eso? ¿O cómo lo vamos a utilizar en el futuro? Frente al patrimonio histórico-artístico, que está hecho de una sola vez y ahí queda para siempre. Imaginaros, y es muy importante este patrimonio porque va construyendo los pasos de la historia que yo os comentaba, los pasos de la colectividad, va dejando cada paso, va dejando su huella, no va perdiéndose la huella a base de un salto de 5 metros y dices, ¿qué ha pasado entre una cosa y otra? Yo cuando he dado muchas charlas, sobre todo a muchachos, que ellos no han conocido el pueblo, aunque saben que su padre o sus padres, sus abuelos son de pueblo, pero ellos no lo han conocido, ya sus padres incluso a lo mejor no tienen ya ninguna relación con ese pueblo. Digo que la única forma ellos de volver a ese pueblo y conectar con sus antepasados, volver a hablar con su abuela que no han conocido, es sentarse en la fuente del pueblo y saber que ahí estuvo su abuela, que ahí fue a coger agua, que ahí si había un pilón ahí estuvo lavando. Es el irse al molino, es cruzar el puente del pueblo, ese puente que ya no tiene uso porque se ha construido una variante ya de un puente moderno y ya no está en uso. Es volver a cruzar el puente y saber que lo han cruzado sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, y está conectando con una colectividad, con una sociedad, con una historia. Imaginaros que todo ese patrimonio, los chozos, los molinos, los pósitos, los pozos de nieve, que aquí teníais uno, que por cierto, yo tengo un libro sobre pozos de nieve que ha hecho Ángel, y el único pozo de nieve que aparece en el libro de Madoz, ese libro de Madoz es un libro previo a la desamortización de Madoz, entonces es como un libro de inventario de lo que había en cada pueblo. La verdad es que ese libro tiene una función básicamente contributiva, es decir, a coger dinero, pero tuvo un gran valor, que nos dejó un testimonio de lo que había en España en la primera mitad del siglo XIX. Pues el único pozo que cita de Nieves es el pozo de Olmedo, curiosamente. Y yo estoy convencido que solamente lo cita por una razón, porque todavía estaba en uso y todavía se podían contabilizar las rentas que daba ese pozo. Y sin embargo, en casi todos los pueblos de la provincia de Valladolid ha habido pozos de nieve. Y no te digo ya en la ciudad, o te digo en otros municipios donde ha habido varios pozos de nieve. Y sin embargo, no aparece ni siquiera la relación de bienes de esos municipios. Supongo que porque no estaban aportando todavía al Estado algún ingreso o alguna retribución. Por eso me imagino que no se hizo aparecer. Bueno, digo que todos esos elementos del patrimonio, la era, una cosa que se está perdiendo es muy importante, las eras se están dejando perder y es una forma de construcción realmente excepcional. El empedrado en una parcela del pueblo donde se separaba el grano de la paja y sin embargo se está echando a perder porque muchos municipios piensan que ya no es importante, que ya no tiene valor. Bueno, decía que ese patrimonio es el que va marcando la huella de nuestro camino. Imaginaros que hubiéramos destruido todo ese patrimonio desde la última catedral que se construyó o desde que en el pueblo se construyó la iglesia. Ya todo lo que ha habido se ha ido destruyendo, se ha ido perdiendo. Entonces aterriza aquí un marciano y dice, bueno, ¿y aquí qué ha pasado en 300 años en este pueblo? O sea, aquí, sí, tengo un dato, aquí una iglesia del siglo XVII, pero yo hasta el siglo XXI que he aterrizado y he visto ahí un edificio nuevo que han hecho, no sé qué ha pasado aquí no sé qué ha ocurrido. Entonces, eso solamente lo podemos interpretar con ese patrimonio que es el que va creando memoria y es el que va creando cultura en la sociedad. Pero ese patrimonio también va evolucionando, ya os lo comentaba. Yo entiendo también perfectamente que el patrimonio depende de la época, del momento, de la construcción intelectual, social, avatares de todos los colores, y uno decidimos que es patrimonio
una vez pasado. Es decir, quien construye una muralla, una iglesia, ni siquiera la Catedral de Burgos, te decía, aquí estamos en una Catedral de Burgos para hacer patrimonio. Es decir, está haciendo una Catedral de Burgos, o quien está evidentemente haciendo un chozo, no está pensando que hace patrimonio. Lo vamos a decidir los que venimos detrás, los que venimos después. Y por ahí también hay que ser comprensivo con la destrucción del patrimonio utilitario. Es decir, el patrimonio utilitario, que es el que estamos hablando, evidentemente, pues cuando un colectivo entiende que ya no es útil, pues lo destruye o lo reaprovecha, que también es un principio ecológico importante, ya que estamos hablando también de unas jornadas donde la ecología es importante. Fíjate, ¿sabes lo que dicen los arquitectos que es el edificio más ecológico del mundo? El que no se construye. ¿Por qué? Por no utilizar energía, materiales, transporte, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el siguiente? El chozo. Porque el chozo, tantas veces de piedra, tantas veces se caiga, tantas veces se puede volver a construir. Y además es un chozo que se llama arquitectura a hueso. Es decir, que no utiliza ningún otro material que no sea la propia piedra que hay ahí. Ni siquiera utiliza agua, salvo en cantidades muy pequeñas, a lo mejor para tapar un agujero que les ha quedado demasiado grande, pero no utiliza argamasa. Por tanto, no necesita energía. Por tanto, es una construcción de un valor ecológico importantísimo. Y sobre todo, se puede reconstruir permanentemente. Claro, ese concepto de patrimonio se va utilizando para otras necesidades. Mira, yo cuando con un amigo que viene a visitar Valladolid y le llevo a Urueña, siguiendo toda la ruta de Bamba, Torlobatón, etcétera, Urueña, entra en Urueña y ve un municipio con casas de piedra y ve una muralla enterita. Y dice, qué bonitas son las casas de piedra y qué bonita es la muralla. Digo, bueno, pues probablemente las casas que estás viendo son auténticas y la muralla que ves no es auténtica, porque la muralla en Olmedo se destruyó prácticamente exceptuando unos pocos lienzos. ¿Y por qué se destruyó? Hay un gran incendio en el siglo XIX, no entro en la fecha ni la he buscado porque no y demás. ¿Y qué hace la gente? Mira la muralla, dice, hemos perdido 100 casas. Ahí está una muralla, una muralla tiene un sentido defensivo. Aquí ya no tenemos que guerrear con nadie. Pues cojamos esa piedra y por ella construimos. Claro, ahora nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? ¿Por qué han dejado perder? ¿Por qué han destruido? No, pues porque no les era útil. Hemos decidido a posteriori que eso es patrimonio. Me imagino que en Olmedo ya ha pasado casi seguro lo mismo. Sí. Que parte de la muralla se haya utilizado para vivienda, ¿no? Para Plaza Toros. O para Plaza Toros, claro. Igual que algunos monasterios, Matallana, casi todas una buena parte de las piedras del Canal de Castilla han salido de Matallana. Era la cantera de una parte del Canal de Castilla. Claro, eso ahora nosotros lo consideramos una barbaridad, pero no es una barbaridad para la gente de su época. Y por tanto, de una forma u otra, tenemos que intentar que ese patrimonio esté ahí, lo defendamos. Entendamos que tiene un importante valor. Ahora estaba hablando aquí con un amigo que en Bocigas van a recuperar las pegueras. Las pegueras es una construcción modestísima donde en tierras de pinares se hacía la pez para los usos que fuera. Aquí básicamente, me imagino, pues para la industria del cuero, calafa de barcas, alguna cosa, ¿no? Pero en otros sitios, la pez, por ejemplo, que se hacía en muchos pueblos de la zona de Soria, esa iba para los puertos del Cantábrico, para los barcos que atravesaban el Atlántico, ¿no? Así que hay un buen afán, un afán bueno de recuperar ese patrimonio que de alguna forma se había perdido. España sufrió en los años 60, y con esto iba a terminar, 70, sobre todo un auténtico tsunami sobre este patrimonio. Yo creo por dos razones. Uno, porque efectivamente perdió la utilidad que tenía y por tanto nadie ya tenía interés en que se conservara y se deja caer o se destruye. En muchos casos ya no para reapropiación, sino simplemente se destruye pues porque estorba. Eso aquí me estorba el pósito del trigo, o le estorba al ayuntamiento porque es público, o ahí podemos sacar y hacer un centro cultural tirándolo todo y haciendo nuevo en vez de hacer una rehabilitación del mismo. O bien porque efectivamente una vez que entras en proceso de modernidad, la modernización de los años 70 del país, pues aquel patrimonio se vio como el pasado, un pasado duro. A mí muchas mujeres, cuando yo iba con el Madoz y otros libros a un pueblo, decía, aquí una fuente hermosa, había la fuente hermosa y de hermosa la fuente que había, pero aquí ya hace mucho que era de fuente. Y todas se derribaron en los años 60, los años 70. Y yo algunas, sobre todo con mujeres, que más guardan la memoria. Yo cuando voy por los pueblos y quiero saber algo, lo siento por los hombres, pero pregunto a las mujeres. Son las que realmente tienen interés por saber, por conocer, por documentarse.
y además si no sabe una, llama a otra. Y o se juntan y acaban entre todos sacando la conclusión, ¿no? Los hombres estamos más en el bar que en algo de cultura o en la excursión cultural a no sé dónde, ¿no? Bueno, pues pregunto a las mujeres y en algunos casos me decía, digo, pero ¿por qué? Dice, yo creo que como tuvimos tanto sufrimiento, creaba tanto sufrimiento, ahora el lavar se considera un acto festivo y lúdico cuando se hacen esas recreaciones, pero lavar es un acto durísimo. Había mujeres que me han dicho que ellas el lunes enfermaban, que era cuando lavaban, y no levantaban cabezas en toda la semana. Por un acto durísimo, ¿no? Pues como que hubo se golpeó, se fue contra ese patrimonio. Y dice, vamos a quitar del medio estos elementos que nos recuerdan la dureza de un pasado o un pasado que ya ha quedado superado. Pero en cualquier caso, con eso termino, repito, la humanidad camina pasos. Y luego comentaré alguna cosa más que me he dejado que puede tener interés por no alargar mi primera intervención. Gracias.